Saludos a todas y todos. Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Continuaremos aprendiendo acerca de nuestra Carta Magna y el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional para sembrar en el corazón de los hijos e hijas de Duarte el patriotismo constitucional. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Saludos, Félix, Paola. Nosotros, como siempre, felices de reencontrarnos con todo ese público que semana tras semana sintoniza La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros, como siempre, con un contenido súper educativo para todo ese público. Y esta semana, en la entrevista central, nos acompaña la magistrada Estela Gelán Casasnova, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con quien estaremos hablando un tema súper interesante sobre esta era digital en la cual estamos viviendo. Y el tema es la ciberdelincuencia y sus consecuencias ante la justicia dominicana. Así que no se pierdan esta interesante entrevista donde vamos a tratar sobre las problemáticas que nos traen la tecnología y la modernidad en estos tiempos. Paola, y además de esa entrevista tendremos nuestros acostumbrados segmentos: Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Y nosotros, chicos, de inmediato damos inicio formal a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, con nuestro segmento de noticias, y para eso pasamos con nuestro compañero Tomás Martes, quien está listo con las principales informaciones sobre nuestra Alta Corte. Adelante, Tomás, cuéntanos. Chicos, ¿qué tal les ha ido? Hola, hola. Para mí es un placer estar de regreso en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan y se interesan por las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Vamos a iniciar con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, quien participará como orador en un coloquio que desarrollará la Corte Constitucional del Reino de Marruecos. El tema a tratar será el acceso a la justicia constitucional, los nuevos desafíos de control de la constitucionalidad a posteriori, a celebrarse los días 27 y 28 de septiembre del presente año. Ray Guevara fue invitado a formar parte del evento mediante una carta firmada por el presidente de esta alta corte, Said Ray. El doctor Ray Guevara intervendrá en la tercera sesión plenaria del Congreso titulada Los procedimientos, ¿qué concepciones para un mejor acceso a la justicia constitucional? De acuerdo con las informaciones, el Congreso persigue obtener un intercambio de experiencias sobre el establecimiento de mecanismos de control de constitucionalidad a posteriori, a favor de la consolidación del Estado de Derecho. Serán temas de debate la remisión y las normas de referencia aplicables, efectos de las decisiones adoptadas y la seguridad jurídica, y la contribución de los contenciosos electorales a la protección de los derechos políticos. Continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la visita de cortesía de las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante el encuentro que se realizó en el Salón del Pleno de la Alta Corte, Ray Guevara intercambió impresiones con el nuevo decano de la citada facultad, el doctor Bautista López García, la vicedecana doctora Rosalía Sosa Pérez y los maestros Héctor Pereira y Adonis Martín, directores de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Ciencias Políticas, respectivamente. En esta oportunidad, los visitantes recibieron un ejemplar de recientes publicaciones del Tribunal Constitucional para fines de uso didáctico en la UAS. El magistrado Milton Ray Guevara también recibió en su despacho la visita de destacados juristas mexicanos. Los juristas mexicanos Gamaliel Esparza Verduzco y Esperanza Zaragoza Saco estuvieron acompañados del juez de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, magistrado Sergio Antonio Ortega. Durante su estadía en el país, los juristas y maestrantes del estado de Morelia, Michoacán y la Universidad Michoacán harán una investigación sobre la educación constitucional como remedio a la violencia y las causas de la extinción de los pueblos aborígenes. El jurista Verduzco, quien también es poeta, recitó líneas dedicadas a la Constitución Dominicana y a la publicación Vivir en Constitución, escrita por el magistrado Milton Ray Guevara. La presentación está resumida de esta manera. Al pueblo dominicano, la ley suprema le ampara. Bien lo dice en su mensaje el juez Milton Ray Guevara.
Tras un complejo proceso donde el diálogo primó, la suma de voluntades en todo tiempo imperó. En consulta popular, política y de partidos, como una gran sociedad, permanecemos unidos. La Constitución traduce sensibles aspiraciones, fortaleciendo sin duda a nuestras instituciones. Una república fuerte requiere de educación, que se enseñe y que se aprenda vivir en Constitución. Ese sería el preámbulo, la presentación poetizada más bien de su. Y el preámbulo sería: representantes del pueblo, por democracia elegidos, deciden el rumbo y fin en una asamblea reunidos. Con los padres de la patria, como guía de nuestro ideario, son Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario. Igual fue Juan Pablo Duarte, en pro de la Constitución, tantos héroes y heroínas, próceres de restauración. Hoy independientes somos, tierra libre y soberana, viviendo en ley y unidad, la nación dominicana. Un país en armonía, por la dignidad humana, plena de justicia y paz, República Dominicana. Y de ello pues empieza el contenido, y en el contenido referimos los 15 títulos que comprende la Constitución, para ya dar paso a iniciar con el primer artículo. Y el contenido refiere, en el título primero de este texto destacado, refieren a su gobierno y a la nación y el Estado. En el título segundo, deberes fundamentales, derechos y garantías, postulados esenciales. El apartado tercero, de carácter normativo, se le dedica ampliamente al Poder Legislativo. Respecto al título cuarto, de rango administrativo, se destaca la función del Poder Ejecutivo. Refiere el título quinto una función esencial, impartición de justicia, toca al Poder Judicial. En el apartado sexto, una máxima estructura, el Consejo Nacional de la Gran Magistratura. El séptimo indispensable, su máximo tribunal, es supremo y garantiza control constitucional. En el octavo apartado, con claridad se comprende, el título se dedica a quien al pueblo defiende. Sobre el título noveno, reza un lema promisorio, la administración local y el orden del territorio. Señala el título 10, el sufragio en vía legal, que sustentan organismos del sistema electoral. Respecto al título 11, cero acciones fraudulentas en economía y finanzas con la Cámara de Cuentas. En el 12 se establece cómo evitar una ofensa, policía, fuerza armada, seguridad y defensa. El título 13 expresa los estados de excepción por situaciones que afecten gravemente a la nación. El apartado 14, vía Asamblea de Nación, con sus normas generales, reforma la Constitución. Y en su título final tiene partes accesorias, disposición general y cuestiones transitorias. Cambiamos de tema. El magistrado Milton Ray Guevara participó en la 7ª edición de la puesta en circulación de la revista GRET Unive. En esta publicación, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez fue reconocida como egresada meritoria de esa casa de altos estudios junto a otros profesionales del derecho. La revista cuenta con una entrevista realizada al doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, quien también estuvo presente como invitado de honor. En el acto también estuvo presente la magistrada Ana Isabel Bonilla. Manténgase al tanto de las principales informaciones generadas por nuestro Tribunal Constitucional accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Hasta aquí las principales informaciones. Muchas gracias, Tomás. Nos vamos a una breve pausa y en breve continuamos con más contenido en nuestro programa. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su cuarta presentación de jueces del 2018 en la provincia Sánchez Ramírez, con la conferencia magistral titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de esta alta corte. Viernes 24 de agosto de 2018, 5 de la tarde, Ayuntamiento Municipal de Cotuí. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 124. Elección presidencial. El poder ejecutivo lo ejercerá el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en el reportaje de la semana, presentamos un interesante trabajo sobre la vida de Santiago Rodríguez y el papel determinante que jugó en la Guerra de la Restauración. Veamos. El reportaje. Santiago Rodríguez representa una figura importante de nuestra historia patria, a quien también se le conoció como Chago. Nació donde hoy está ubicada la provincia de Dajabón. Hablar de Santiago Rodríguez implica definir a un militar dominicano opositor de la anexión de la República a España o a cualquier otra potencia. Reconocido como uno de los rebeldes del famoso Grito de Capotillo, movimiento con el que inició la Guerra de la Restauración que le tuvo como una de las primeras espadas dominicanas. Esta figura militar nació en el 1809, dato basado en la vieja iglesia de Sabaneta, en la cual había una lápida cuyo texto decía Santiago Rodríguez, 1809-1879. Otros datos de su origen le atribuyen que nació en la provincia de Santiago de los Caballeros y que estuvo casado con Josefina Bueno. El Despoblado es la zona donde luego se estableció en la actualidad este lugar. Se conoce como Sabaneta. Después de la restauración del país, Santiago Rodríguez ocupó cargos militares como el de coronel y general. Máximo prócer de la participación de Sabaneta en el proceso restaurador. Algunos historiadores lo han definido como el iniciador supremo de la restauración. Comenzó su carrera en el movimiento La Reforma. De este salió siendo prócer y con muy buenas relaciones con la Junta Central Gubernativa en la época de la independencia, llegando a convertirse en consejero de esta entidad y de otros defensores de la dominicanidad. No perteneció a ningún partido político,
aunque en las postrimerías de su vida se indica que colaboró con el presidente de la República, Buenaventura Báez. Se alzó como héroe nacional por su participación decidida en la gesta restauradora. El 16 de agosto de 1863 compartió con José Cabrera y Benito Monción la hazaña de promover el inicio de la revolución emancipadora desde el célebre Cerro de Capotillo. Características de ciudadano ejemplar le adornaron a Santiago Rodríguez. Citamos a un ser desinteresado y sin ambición de poder o gloria, ajeno a lograr prebenda o beneficios por su condición de líder o luchador incansable. Es así como escritores de la talla de J. Agustín Concepción, en su obra Síntesis Histórica del Municipio de Santiago Rodríguez, sustenta que en víspera de constituirse el gobierno de la Restauración, una comisión integrada por santiagueros le visitaron en Sabaneta y le ofrecieron la presidencia del gobierno que iba a instalarse. Pero él declinó el ofrecimiento con las siguientes respuestas. No quiero que me pase como a Valverde en su gobierno del 7 de julio de 1857. Quiero estar a distancia de las ambiciones del poder. Mi única ambición era ver flotar otra vez mi vieja bandera y ya está. Y entonces Santiago Rodríguez recomienda que sea escogido como presidente de la República José Antonio Salcedo, Pepillo. Posteriormente, este hombre de ideales nacionalistas aceptó ser alcalde en el momento en que se produce la anexión y más tarde ocupa la presidencia del Ayuntamiento de Sabaneta. Se dice que era uno de los hombres más instruidos. A él se le atribuye un manifiesto que se llama la Cuarta Zaragata, un manifiesto llamando al pueblo dominicano de una manera muy concienzuda a crear conciencia para la Guerra de la Restauración. Entrevistados en la provincia de Santiago Rodríguez, los historiadores José Rafael Reyes y Ramón Fernández narran varios episodios importantes de este personaje histórico. Reseñamos cuando el general Epifanio de Peña se vio precisado a levantarse en armas en la plaza de Guayubín el 21 de febrero de 1863. Fue secundado por Santiago Rodríguez, quien se pronunció en la plaza de Sabaneta. La revolución fue sofocada por las tropas españolas al mando del general José Hungrías. Rodríguez, negándose a aceptar las garantías que le ofreció la autoridad española al grupo de insurrectos, se refugió en Haití. Este singular prócer de la independencia y de la restauración ganó tanto arraigo que logró conquistar a las más influyentes figuras del norte y el noroeste de la República para que se unieran al movimiento que debía estallar el 27 de febrero de 1863, simultáneamente en Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y poblaciones de la línea noroeste. Nos dice don Ricardo González Quiñones en su obra Sabaneta, 170 años de historia y heroísmo, cronología 1844-2014, cito: al rayar el alba, el coronel Santiago Rodríguez, acompañado del coronel Pedro Tomás, los oficiales José Martínez e Ignacio Reyes, tomaron la plaza de armas de Sabaneta a vivos gritos de "machete carajo" y proclamaron "viva la República Dominicana". Recordemos la Convención de los Almácigos, que según Pedro M. Archambault, en su libro Historia de la Restauración, relata que tras el desastre de Sabaneta, Santiago Rodríguez convoca a convención e informa el fracaso por indiscreción de uno de los implicados de la toma de Guayubín y Sabaneta, lo que originó la dispersión de los patriotas. Ante la situación consultó a los presentes sobre la idea de ir a Haití a buscar herramientas de guerra para encender la lucha, pero antes de tomar ese destino, animó al grupo diciéndoles: Nosotros somos casi todos los victoriosos de 1000 combates contra los haitianos y no nos arredran sacrificios ni reveses. Regresó al país el 16 de agosto de 1863. Se encontraba en el Cerro de Capotillo junto a José Cabrera, Benito Monción y otros nobles restauradores. Junto a Cabrera marchó ese día a Sabaneta y ocuparon esta población. Salen desde el Capotillo haitiano, cruzan a territorio dominicano, suben al Cerro de Capotillo dominicano y entonces ahí el general Santiago Rodríguez iza la bandera dominicana que fue confeccionada por Huberto Marzán
se la entrega el general Santiago Rodríguez y esa es la bandera que se iza ese día en que gritan ¡Viva la República Dominicana! Su estado de salud impidió que prosiguiera la lucha y la dejó en manos de Benito Monción, Pimentel y Gaspar Polanco. Logró aglutinar a su lado a sus viejos compañeros de 1844. Esos antecedentes le dan a Santiago Rodríguez un prestigio único y todas esas comarcas le siguieron a unanimidad, escribe Archambault. José Rafael Reyes y Ramón Fernández consideran el valor del rol que jugó Santiago Rodríguez en la gesta libertadora. Sin espacios para dudas, posee el prestigio de la preparación y arrojo del incansable insurrecto y luchador por la libertad. Figuró como primer teniente en la batalla campal de Sabana Larga, en la cual resultó herido. La pluma del profesor Juan Bosch resalta no solo la guerra restauradora, sino además al ilustre militar Santiago Rodríguez. En apenas 32 líneas del libro de Archambault, hallaremos una sorprendente riqueza de información que nos da una idea clara de lo que fue la unidad de las clases sociales dominicanas que se produjo inmediatamente antes de que comenzara la Guerra de la Restauración. Esa unidad era indispensable porque lo característico de una guerra de liberación nacional es que las luchas de clases del pueblo que hace tal tipo de guerra son desviadas hacia una lucha contra el ocupante del territorio de ese pueblo. Bosch habla de la retirada a Haití de Santiago Rodríguez, donde permaneció 5 meses y medio trabajando sin cesar en contacto permanente con los patriotas de la lucha armada contra España, que vivían en las vecindades de la frontera. Ese capítulo de la historia dominicana caló en muchas generaciones, según el análisis del magistrado Ray Guevara. La impronta del general Santiago Rodríguez y tantos otros fervorosos revolucionarios no se agoten a haber logrado la restauración de la República, ya que su espíritu patriótico cobró vida en el cuerpo de hombres y mujeres valientes que a través de la historia han arriesgado sus vidas para defendernos de potencias extranjeras y mantenerlos como una república libre, soberana e independiente. El 7 de noviembre de 1893, el Poder Ejecutivo autorizó al hijo de Santiago Rodríguez, el general Epifanio Rodríguez, a exhumar los restos de su padre y colocarlos en la iglesia parroquial de la Común Sabaneta. Con motivo de su fallecimiento se escribió en el periódico El Eco de la Opinión: acaba de morir en Sabaneta uno de los hombres para quienes la historia tiene que reservar una página de gloria, el general Santiago Rodríguez, compañero de los denodados adalides que en el Capotillo se sublevaron contra la dominación española y que hizo sacrificios enormes por el triunfo de aquella causa inmortal. En el acta de difusión levantada por el padre Aceli, párroco de Sabaneta, dice que en ese poblado el día 24 de mayo de 1879 falleció Santiago Rodríguez a la edad de 67 años, en la comunidad de Agua Clara de Sabaneta. Entre sus legados, no podemos olvidar una característica de Santiago Rodríguez: su modestia era igual a su valor. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su cuarta presentación de jueces del 2018 en la provincia Sánchez Ramírez, con la conferencia magistral titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de esta alta corte. Viernes 24 de agosto de 2018, 5 de la tarde, Ayuntamiento Municipal de Cotuí.
Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial, la magistrada Esther Ajelán Casas Novas, una jueza que ha recorrido todos los estratos del Poder Judicial y hoy integra la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es una profesional con una trayectoria amplia, no solo en la judicatura, sino también en el ámbito académico y en el que imparte docencia en diversas universidades del país, con una formación que incluye posgrados en Derecho Penal en la UAS, Derecho Judicial en la Escuela de la Judicatura, una maestría en Derecho en la Universidad de Puerto Rico y completó el doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho de la Universidad del País Vasco. Bienvenida a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes en este importantísimo programa que educa a la ciudadanía y que informa en el ámbito jurídico a tantos abogados. Magistrada, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y sobre todo de mucha reflexión. Vamos a hablar sobre la ciberdelincuencia y sobre todo sus consecuencias ante la justicia dominicana. Vamos a iniciar abriendo un contexto sobre qué es la ciberdelincuencia. Bien, así como evolucionan la tecnología, en el mismo modo también evolucionan las conductas. Y nuestro país, con un avance tecnológico de primera, pues al igual hemos tenido nuevas conductas que impactan y que requieren del diseño de una política criminal diferente. La ciberdelincuencia no es más que conductas delictivas que se realizan a través de el ciberespacio o a través de utilizando tecnología. Y hay un sinnúmero de conductas, algunas tipificadas, otras no, por la cual pueden ser perseguidas las mismas. Magistrada, precisamente nos gustaría saber cuáles son hoy día las principales manifestaciones de la ciberdelincuencia o el cibercrimen. Bien, en nuestro país particularmente entiendo yo, la principal afectación es la que atenta contra la intimidad, la dignidad, la indemnidad sexual de nuestros ciudadanos. Todo ello por el acceso y la facilidad. Estamos en un país donde un 53% de los ciudadanos tienen acceso a Internet y un 82% de los ciudadanos tienen un dispositivo móvil, un celular. Ya hoy usted va a una prestadora de servicio y no tienen celulares análogos, todos son digitales. Entonces, ese cambio, ese desarrollo tecnológico, pues lo que ha generado estas nuevas conductas, principalmente el atentado a la intimidad. Pero por otra parte, también están los atentados a los patrimonios, a la propiedad. Hay mucho, en nuestro país particularmente, hay mucha afectación al patrimonio a través de la clonación de tarjeta. Es un problema muy serio que tiene la banca en nuestro país, y el robo de identidad que es utilizado posteriormente para lo que es el chantaje y poder obtener beneficios a través de este. Viendo el amplio panorama de la cantidad de personas o de dominicanos que tienen acceso no solo al Internet, también al ciberespacio, como usted ha mencionado, ¿cómo se ajusta entonces la justicia dominicana para enfrentar las consecuencias ante este tipo de delincuencia? Bien, como todos sabemos, las conductas delictivas o las nuevas conductas delictivas requieren del diseño de una política criminal
para la prevención y para la persecución de estos delitos. Como pasa en muchísimos lugares, cuando llega la conducta, entonces es que se toman las medidas. La primera medida es, obviamente, un marco regulatorio, que fue lo que se hizo en el 2007 a través de la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología, y posteriormente, pues el diseño de regulaciones, tanto para las prestadoras de servicio, que son las que le proveen el servicio de Internet, como para los ciudadanos, de modo que los niveles de vulnerabilidad se reduzcan. Eso es complejo, requiere de una capacitación a nivel judicial, a nivel del sistema de justicia. Obviamente requiere de una capacitación de los jueces, de modo que puedan enfrentar unos nuevos retos, como es la valoración de la prueba digital y una serie de particularidades que tiene los ciberdelitos. Por ejemplo, los ciberdelitos tienen complejidad en cuanto a la jurisdicción, porque son delitos transnacionales. En muchos países, en Europa, por ejemplo, se ha desarrollado la teoría de la ubicuidad en cuanto a la jurisdicción, porque encontramos una persona que físicamente se encuentra en un país, sin embargo está afectando la base de datos de otro país y las víctimas se encuentran en diferentes países. El carácter transnacional implica que el foro donde va a ser juzgado esa persona pues genera complejidades, entonces lo que hacen es que eligen el mejor foro. Para ponerte un ejemplo de las particularidades del ciberdelito. Otra cuestión importante es la volatilidad de la evidencia, entonces eso también requiere algunas actuaciones al momento del Ministerio Público intervenir y afectar derechos fundamentales. Los jueces tienen que aprender a distinguir la veracidad de la prueba, tienen que saber lo que es una metadata para saber poder, al momento de valorar esa evidencia, pues poder llegar a una convicción con seguridad. Y todo esto son retos nuevos donde tenemos temores, entendemos que porque no conocemos la tecnología, nosotros no vamos a poder enfrentar esta ola de nuevas conductas que tanto están vulnerando y afectando y colocándonos en una posición de vulnerabilidad tanto a los adultos como sobre todo a los adolescentes y los niños. Magistrada, usted ha tratado algo que me llama poderosamente la atención, el problema de la jurisdicción, pero ¿cómo enfrentar esto en términos prácticos? Una víctima en la República Dominicana frente a un agresor o un victimario en otro país. Es decir, ¿cómo opera la jurisdicción en términos prácticos para los fines de traducir a la justicia al infractor? Sí, en la práctica están siendo juzgados en el lugar de mayor afectación. Sin embargo, nosotros todavía tenemos mucho camino por recorrer en el tema de la jurisdicción, porque aquí la interpretación exegética de la jurisdicción sobre la base del contenido del Código Procesal Penal necesita de una visión más amplia a los fines de nosotros poder tener una persecución más efectiva. Puede ser el lugar donde se encuentre las mayores víctimas afectadas, como en nuestro caso no he tenido la experiencia de solicitar en extradición. Sin embargo, sí en la extradición pasiva hemos tenido muchos casos allá en la Suprema Corte de Justicia de ciberdelincuentes que han sido solicitados en extradición por delitos graves cometidos en otros países, entre ellos en Estados Unidos principalmente. ¿Cuáles otros retos usted considera que nosotros como país nos estamos enfrentando dentro de este ámbito? Bueno, nosotros tenemos que ponernos, y en eso sí tenemos funcionarios muy capacitados en el área. Yo creo que es importantísimo que el Estado asuma una prioridad presupuestaria
para la prevención, sobre todo, encontramos una gran población, sobre todo los menores de edad, que se encuentran en una condición de vulnerabilidad cuando están frente a una pantalla. Hay muchos peligros que solo con una efectiva prevención a través de las escuelas, nosotros estamos en un país que se está digitalizando, tenemos un gobierno, un e-government, un gobierno electrónico que cada día automatiza más las transacciones y las relaciones del Estado con los ciudadanos, y eso requiere de una inversión tanto en la prevención como en la persecución de estos delitos. Maestra, usted se ha referido precisamente a un tema que llama, digamos, la atención de manera importante. Me refiero a las víctimas. ¿Cuáles son, digamos, los sectores poblacionales más vulnerables a ser víctimas de delitos a través, digamos, de la red, de la Internet? Pues todos somos vulnerables, todos nos encontramos en vulnerabilidad. Y fíjate que los nativos digitales tienen más herramientas. Los nativos digitales, me refiero a los jóvenes que han nacido en la era de la tecnología, tienen más herramientas para ellos poderse defender en el ciberespacio. Sin embargo, los emigrantes digitales, que somos aquellos que en nuestra no nacimos, no convivimos con la tecnología, entonces al introducirnos en ella, pues nos encontramos con todos estos riesgos. La verdad es que todos estamos en condición de vulnerabilidad cuando no hay una efectiva protección del Estado, de las instituciones, para evitar ser lesionados. Bueno, el tema está muy interesante, pero vamos a hacer una breve pausa y en más continuaremos tratando el tema de la delincuencia en el ciberespacio. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su cuarta presentación de jueces del 2018 en la provincia Sánchez Ramírez, con la conferencia magistral titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de esta alta corte. Viernes 24 de agosto de 2018, 5 de la tarde, Ayuntamiento Municipal de Cotuí. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Continuamos en el segmento de la entrevista de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, con la magistrada Esther Angelán, tratando el tema sobre el ciberdelincuencia y sus consecuencias ante la justicia dominicana. Magistrada, vamos a tratar de situar en contexto a todas las personas que nos acaban de sintonizar, hablando o poniendo un ejemplo relevante sobre algún caso que haya sucedido en nuestro país o en el exterior sobre la ciberdelincuencia. Bien, uno de los casos más importantes en la persecución es la afectación a nuestros niños en el tema de la pornografía infantil online. Resulta que nuestro país, por tratarse de un país de mucha pobreza, incluso muchos padres se ofrecen a la producción de estos materiales y existe
redes para, ya fue diseñado una red de persecución de los delitos de alta tecnología y hemos tenido, por ejemplo, en este año unos 58 casos que se han obtenido sentencia condenatoria de personas que se encuentran en la posesión o en la producción de material pornográfico infantil online. Hay muchos casos, realmente por el tema de la afectación a las entidades bancarias que usualmente pues logran una negociación a nivel de etapa intermedia, y eso todo te lo digo porque existe muy poca jurisprudencia en el tema de ciberdelitos en las infracciones que atentan contra el patrimonio, entiéndase clonación de tarjeta, robo de identidad, etcétera. Más se produce en delitos de acción pública, porque se trata de delitos que son de acción pública a instancia privada y usualmente tienen una salida alterna que culmina el proceso y no ha permitido de manera fluida que se generen precedentes interesantes en este tema. Sí, bueno, me consta que no todas las víctimas están propicias, digamos, para presentar acciones. En mi caso, yo he sufrido dos, digamos, afectaciones directas de una clonación de tarjeta y un caso de un cheque falsificado con una actividad por internet y normalmente uno no persigue ese tipo de delitos porque los beneficios finalmente de la persecución son muy lentos para los fines, digamos, de la ciudadanía. Pero sería importante. Y sucede peor en los casos que atentan contra la intimidad, contra la identidad sexual, sobre todo en los casos de los adolescentes. El temor, y es un tema importante, el acceso a la justicia de estas personas, el temor a enfrentar el proceso, a ser revictimizados a través porque desconocen herramientas como el anticipo de prueba, la celebración del juicio a puertas cerradas, pues no le permite o les hace inhibirse de accesar a la justicia y proseguir con su reclamo hasta la última instancia. Magistrada, ahorita usted mencionaba la palabra prevención. Por ejemplo, en los casos de los adolescentes, con la educación se puede prevenir a través del mismo conocimiento de ellos, pero ¿y en los casos bancarios? ¿Cómo se puede prevenir esta situación? La prevención para los delitos que usualmente lo cometen a través de entidades bancarias, pues son software que son muy costosos sus licencias, que deben de proveerse las entidades bancarias, y obviamente la educación en la ciudadanía de tomar las previsiones necesarias al accesar al Internet Banking, por ejemplo, o en los temas de su tarjeta de crédito, estar pendiente de sus consumos. Eso ya tiene una implicación de educación. Pero sí, las entidades bancarias tienen posibilidad de incursionar o de adquirir software para obtener mayor seguridad en las transacciones que se realizan a través del ciberespacio. A eso se debe que algunos mensajes, porque esto es un espacio de consulta también, que al utilizar algunas tarjetas de crédito le envíen un mensaje por correo diciendo este local no es inseguro. Podría ser que ellos tienen antecedentes y bueno, le informan y cada transacción te informan para tú llevar un control de los consumos, en el caso de las tarjetas de crédito. Bueno, la verdad es que este tipo de temas me tienen a mí un poco nerviosa porque aún no soy madre, pero veo que hay que aprender bastante. No es solamente responsabilidad de los hijos, también obviamente de los padres. Magistrada, usted sabe que nosotros, no solo los dominicanos, todos, solemos querer hacer cierta comparación para ver cómo andamos. Y si hablamos en términos internacionales, ¿cómo se encuentra la justicia dominicana en comparación al nivel internacional preparada para enfrentar estos casos?
¿Estamos a la vanguardia con lo que está sucediendo a nivel internacional? Pues sí, te puedo decir que nosotros de Latinoamérica fuimos el primer país en hacernos signatarios del Convenio de Budapest, y al hablar de un delito, de una conducta transnacional, se hace imprescindible lo que es la cooperación internacional. Entonces, sí fuimos los primeros en hacernos signatarios del Convenio de Budapest. Tenemos un marco jurídico bastante bueno, obviamente necesita algunas reformas porque del año 2007 para acá tenemos otros problemas. Ahora tenemos el problema del alojamiento de la data en las nubes, la jurisdicción en relación a esto, el acceso, la intervención, afectación de derechos fundamentales para la obtención de evidencias y otras conductas como el ciberbullying y que deben de ser reguladas. Sin embargo, nuestro marco regulatorio es bastante bueno. La Escuela Nacional de la Judicatura ha iniciado unas capacitaciones a los jueces y el Consejo de Europa, por ejemplo, ha elegido nuestro país como el Hub City para la capacitación de fiscales y jueces a nivel de Latinoamérica. Es decir, están capacitando jueces en nuestro país para ser los capacitadores a nivel de Latinoamérica, lo que indica que nosotros estamos en un buen nivel en este tema. Nosotros tenemos ya una estructura para la persecución, como es el DICAT, y tenemos una estructura para la protección de la seguridad nacional, como es el DIDI, que es una dependencia del DNI, y el DICAT, que es una dependencia de la Policía Nacional, para poder perseguir estos delitos. Al ser signatarios del Convenio de Budapest, pues contamos con la asistencia dentro del contenido del convenio, que es la 24/7, para poder recibir esa asistencia a nivel de los países envueltos en cualquier conflicto. Bueno, magistrada, usted sabe que el tiempo en los medios de comunicación suele ser más tirano que en la vida ordinaria, pero yo no quisiera que termináramos este programa sin reiterar algunos consejos, sobre todo a la población, de cara a tomar previsiones para mantenerse alerta frente a posibles situaciones en las que pudieran verse como víctimas de un cibercrimen o de un acto de un ciberdelincuente. Bueno, principalmente las personas que accesan, que no tienen el conocimiento suficiente de la tecnología, verificar, estar seguro en las páginas en que se encuentran navegando. Usualmente hay una certificación en las páginas arriba, donde usted le da un clic y puede ver la certificación de esa página, porque puede ser una página implantada, como es el caso de las Internet Banking, que copian la página para obtener los datos suyos, no proporcionar datos personales si no está seguro de que se encuentra en una página segura. Es importante que la gente tome conciencia de sus claves, no proporcionarle sus claves a nadie. Es algo muy privado, muy íntimo, y siempre se lo digo a los adolescentes que ellos deben de preservar su intimidad y no compartir esa clave con nadie, tener claves seguras para el acceso a su identidad en el ciberespacio y, por supuesto, denunciar en caso de que sea vulnerado. Bueno, pues con este tema hemos podido ver que la modernidad y la tecnología no solamente traen ventajas, sino también problemáticas como las que hemos tratado en el día de hoy aquí en este segmento. Así que esto es un tema para hacer una reflexión, no solamente los adultos, también los jóvenes, porque es nuestro deber protegernos y también cuidar a los demás. Así que muchísimas gracias, magistrada, por haber estado aquí con nosotros con este tema tan interesante. Fue un placer. Bueno, esperamos que nos acompañe en otra ocasión. Y a ustedes continúen en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, que aún queda más. No se muevan.
La entrevista. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional, después de la Guerra de la Restauración, el general José María Cabral expidió el 6 de agosto de 1865 un decreto mediante el cual reinstaló la puesta en vigencia de la Constitución de febrero de 1854 en razón de que se amoldaba a las situaciones que vivía el país en ese momento. Veámoslo. El 6 de agosto de 1865, el general de división y protector de la República, José María Cabral y Luna, tras culminar la Guerra Restauradora, emite un decreto cuyo primer considerando decía: considerando que es de imperiosa necesidad de establecer una base fundamental sobre la cual se cimente la reorganización del país, a fin que no sufra retardo ni perjuicio alguno los ramos de la administración pública. En el segundo considerando, el decreto del general Cabral y Luna expresa: considerando que la Constitución promulgada por el Congreso Nacional en fecha 27 de febrero de 1854 ofrece a todos los ciudadanos las garantías individuales y las libertades civiles y políticas que son de apetecer en las presentes circunstancias. El indicado decreto del general de división José María Cabral y Luna disponía que desde la indicada fecha, 6 de agosto de 1865, regiera en todo el territorio de la República la Constitución promulgada el 27 de febrero de 1854. En su artículo 2, la referida disposición decía: quedan puestos en toda su fuerza y vigor los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones que contiene la Ley Orgánica del 19 de mayo de 1855, suprimiendo de ellos la pena de muerte por causas políticas. El general José María Cabral y Luna, al desempeñar el cargo de protector de la República, ejercía las tareas propias de jefe del Poder Ejecutivo y a él le correspondió iniciar la llamada Segunda República, que extendió de 1865 hasta 1922, ocasión en la cual ocupó el cargo de presidente provisional de la República Juan Bautista Vicini Burgos. La Tercera República se inició en 1924 con la llegada al poder del presidente de la República, Horacio Vázquez. Efemérides constitucionales. Gracias por habernos acompañado. Cada entrega que realizamos en La Voz del Tribunal Constitucional es realizado para cada uno de ustedes. Todos los segmentos, las entrevistas, todo para que se lleven un poquito más de conocimientos a sus casas y sobre todo que lo empleen día a día en nuestra sociedad. Así es, Paola, este espacio busca fomentar y difundir la cultura constitucional en nuestro país y para nosotros siempre es un privilegio recibirles aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Un programa que asegura la difusión de la cultura constitucional y el afianzamiento de los valores democráticos que están en la base de nuestra Constitución. Esperamos que ustedes nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.